Después de haber cantado, alabado, adorado a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial y a nuestra Madre Espíritu Santo, pues ahora vamos a comer la palabra de Dios, dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay alimento en mi casa. Alimento, palabra de Dios. Amén. Y hoy les traigo de cuenta como un manjar. O sea, un platillo demasiado bueno, grandioso, esplendoroso, maravilloso de la palabra de Dios. Es un tema que a mí en realidad me gusta mucho, así como Pablo dijo de mi evangelio. O sea, él tenía un evangelio muy peculiar, o sea, como dice Pedro, un poco difícil de entender, o sea, pero realmente con el Espíritu de sabiduría y revelación, con el Espíritu Santo, puedes entender lo que dice la Escritura. ¿Sí? Dice, uno pone el fundamento y otro ve cómo se sobreedifica arriba, pero el fundamento es Cristo. El fundamento es la roca, el fundamento es la palabra, el fundamento es la verdad. ¿Sí? El camino y la verdad de la vida, que es Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La verdad es Cristo. Y no hay otra verdad. Puede haber mentiras, sí, pero la verdad es Jesucristo. Jesucristo se proclamó como la verdad. Bueno, ¿cuál es el caso aquí? El caso es de que acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Acuérdense que el hombre natural dice no percibe las cosas del espíritu porque para él son locuras. O sea, prácticamente todavía no han nacido de nuevo o no les ha caído el 20, ¿verdad? Porque para poder entender el reino espiritual, pues tienen que nacer de nuevo, tienen que tener el Espíritu Santo dentro de ellos, y a Jesús y al Padre. Pero fíjate que lo que más me gusta de esto son los cimientos. Acuérdate que para poder construir una casa, es más, para poder construir un edificio grande, ¿sí? Como perito arquitecto, dice Pablo, para poder construir un edificio grande se tiene que hacer una gran base, pues, un buen fundamento abajo, pues, ¿sí? Se tiene que cavar y abundar, dice, o sea, para poder poner un buen fundamento, para que cuando ese edificio vengan tormentas, vientos, entonces no se caiga, porque está bien fundado, está bien agarrado, pues, de abajo, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros. O sea, nosotros somos como un edificio, somos una casa, y tiene que haber un buen fundamento para que no caiga tu edificio, o sea, o tu casa, no caigas tú, pues vaya. Pero ese fundamento es Jesucristo y su palabra. Entonces, vamos a empezar a poner el fundamento bíblico y espiritual, donde ya Dios nos resucitó juntamente con Él. Ok, dice la Biblia aquí en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. En enseñanzas anteriores ya le expliqué lo que es el espíritu. Y el espíritu es algo que no ves, pero sabes que existe. ¿Sí? Hay gente que ha visto el Espíritu de Cristo o lo ha visto en visiones. ¿Sí? Pero el Espíritu es algo que no ves, pero sabes que existe. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, o sea, de lo espiritual. ¿Sí? Teniendo un mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Hablé acerca de que de lo espiritual. Amén. De lo espiritual. Alguien que cree, habla de lo espiritual. Habla de Jesucristo. Bienaventurado, dice, los que creen en mí sin haberle visto. O sea, nosotros creemos en Jesús de hace 2000 años que vino aquí a la tierra, más de 2000 años, y creemos en Él. Somos bienaventurados porque creemos en Él sin haberle visto. Ok,
Pero vamos a poner el fundamento, algo que realmente haga que tu casa no caiga. Y una casa que aunque vengan fuertes vientos de ímpetu no va a caer, pues. No va a caer. ¿Qué quiere decir? Que problemas, que otras doctrinas, enfermedades, pobreza. O sea, antes bien somos más que vencedores por medio de Jesucristo. O sea, vamos a estar bien fundados sobre la roca. Y nada de esas adversidades o esas pruebas del diablo no te van a derribar. Cada vez vas a estar tú más fuerte, vas a estar más cimentado. Amén. Y como dice la Biblia, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Dice. O sea, verás, hay mucho que explicar ahí. En realidad dice en Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran, o sea, los que le sirven, le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Acuérdate que la oración es muy importante, tanto así que Satanás le dijo a Jesucristo, hey, si tú postrado me adorares, todo esto te daré. O sea, si tú postrado me sirves, me adores, todo ese rollo, todo esto te daré, dice, los reinos. Pero ¿qué le dijo Jesús? La contraparte. Hey, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, a Dios, porque está escrito en la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra va a permanecer y permanece por siempre. El que cree en mí, dice, como dice la escritura, todo está en base a lo que está escrito aquí en la palabra. De hecho, Jesús vino a cumplir lo que se había dicho de Él en la ley y los profetas y en los salmos. Todo lo que se había dicho de Él, Él lo cumplió. Entonces, todas las profecías se cumplieron en Él. De que iba a ser muerto, de que Él iba a llevar enfermedades, de que Él iba a ser crucificado, de que Él era el cordero, que iba a ser llevado al matadero, ¿verdad? Que se iba a convertir en serpiente. Todo lo que estaba escrito conforme a Él, Él lo hizo. Amén, todo. Entonces, como está escrito también, Satanás va a orar a Dios, a Jesucristo. Bueno, en este caso vamos a hablar acerca de doctrina, acerca del bautismo, ¿no? O sea, del bautismo, o sea, eso es donde vamos a poner los cimientos. O sea, los cimientos se pusieron en una revelación, en algo que sucedió, ¿sí? En algo que pasó 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Dice aquí, en Lucas 12:50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, hablaba Jesús, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Acuérdate que el bautismo se hace que se sumerge la persona y se levanta. Eso tipifica la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pues ahora Jesús iba a ser bautizado, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, dice, o sea, sumergido. ¿Y cómo me angustia hasta que se cumpla? ¿Cómo le iba a angustiar a Jesús meterse en agua? Ya había sido bautizado por Juan el Bautista, pero dice otro bautismo, pues. Dice, ¿cómo me angustia? ¿Cómo me va a angustiar algo así? Pues meterme en agua y sacarme, ¿no? Él se refería a que iba a ser bautizado en el fuego, no en agua, en el fuego. 3 días y 3 noches, porque no me dejarás mi alma en el Hades, dice, en el abismo. Ahí en Romanos 10:7 dice, ¿quién descenderá al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, ¿quién descenderá al abismo? O sea, Jesucristo descendió al abismo, al Hades, al Seol, al infierno, al corazón de la tierra. Entonces, ahí fue bautizado Jesús. Y nosotros también, hermano, pero te lo voy a explicar paso por paso para que puedas entenderlo, así como lo entiendo yo. Dice, lo que se conoce de Dios les es manifiesto. ¿Sí? Lo que se conoce de Dios. O sea, esta enseñanza no creas que en ninguna iglesia la vas a encontrar. O sea, práctica algunas, ¿no? Pero un sacerdote
católico no te va a mostrar estas cosas, ni te va a enseñar estas cosas. Jamás lo vas a oír. La verdad, porque esto es revelado por el mismo Espíritu Santo a los que le aman, y no somos de los que le amamos. Y gracias a Dios por sus revelaciones. Amén. Gracias a Dios por sus revelaciones, que estas revelaciones son las que nos dan vida y vida en abundancia, dice. Entonces, ahí hablando del bautismo, dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Acuérdate, hasta que se cumpla. En Mateo 13:11 dice, dijo Juan el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo, dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, él, Jesucristo. Ahí está, él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Escuchaste? Él, Jesucristo. Ahorita vamos a ir más allá, para que puedas ir entendiendo ese versículo en sí. En Efesios 4, del 5 al 11 dice esto, dice, Pablo le dijo a los Efesios, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice, por lo cual dice, fíjate, un bautismo, una fe, dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad. Ahí habla de la cautividad donde estaba el seno de Abraham. Subiendo lo alto llevó cautiva, esa persona que le llevó arriba. Le dice, y esto que subió, ¿qué es? Dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, o sea, al corazón de la tierra. El que descendió, o sea, Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, a los cielos para llenarlo todo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Te fijas, los 5 ministerios. Pero ¿qué pasó? Después de haber sido bautizado, un espíritu, una fe, un bautismo, después de haber ido a las partes más bajas de la tierra, resucitó y fue cuando dio dones. O sea, dio los ministerios para la iglesia. Y luego, eso es lo que me gusta, pues, de que en Jesús somos bautizados todos, en Jesús. Por ejemplo, en Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Acuérdate, ¿qué es muerte? Separación. ¿Sí? Se separó del padre y de la madre. Se separó de su padre y de su madre. Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Amén. Entonces dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Sabes de cuánto íbamos con Él? Acuérdate, un bautismo, una fe, un espíritu. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Ahí te va, por el bautismo, para que entiendas eso, un bautismo. Cuenta que Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia que se cumpla. ¿Qué quiere decir? Bautismo en fuego, en el infierno, sepultado, ¿sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, acuérdate, la gloria del Padre es la mujer, acuérdate, es la esposa, la gloria del varón es la esposa. Aquí por la gloria del Padre, el Padre tiene su gloria y su gloria es su esposa. Bueno, así también nosotros andemos en vida nueva, dice. Luego dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, prácticamente fuimos al infierno con Él, en el Espíritu, porque fuimos plantados con Él. O sea, legalmente así, un espíritu, una fe, un bautismo,
un padre de todos. O sea, fuimos con Él. O sea, fuimos sepultados con Cristo, pues mi hermano. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Acuérdate que Romanos 6, del 3 al 5, ahí lo dice, está escrito, mi hermano. O sea, no es ni para dónde hacerse. Pues. Nos cuenta como si nosotros fuésemos ido al infierno, juntamente con Él. Pero también juntamente con Él nos resucitó. ¿Sí o no dice eso? ¿Sí o no dice eso? Claro que dice la Biblia. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús a la diestra del Padre. Allá estamos legalmente. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos espiritualmente. También estamos allá, estamos aquí. Estamos. Y también fuimos plantados juntamente con Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues. ¿Para dónde te haces, pues? O sea, quiero que lo entiendas, asimiles, a que escudriñes la Escritura y puedas entender estas revelaciones que a lo mejor tú nunca la habías escuchado porque simplemente has tenido a Jesucristo nada más crucificado y hasta ahí, y al Cristo que fue a la tumba y hasta ahí, y al Cristo que quitaron la piedra y no lo encontraron y ya después se les apareció resucitado. Pero ¿qué pasó esos 3 días y 3 noches? Pues, ¿qué pasó? Es que Cristo fue a predicar allá del infierno. ¿Qué predicadera? Allá fue a sufrir, fue a pagar el infierno mismo, fue a ser quemado, triturado, maldecido, destruido en el infierno. 3 días y 3 noches. La paga del pecado es muerte, muerte de separación. Se separó del Padre y la Madre para pagar el precio de nuestros pecados e iniquidades y maldiciones y todo eso. El justo por los pecadores, Jesucristo. Para eso envió Dios al Hijo, para que tuviéramos vida eterna, pero también lo sacrificó el Padre y mi Madre, sacrificaron a Jesucristo. Él era el Cordero. ¿Te acuerdas que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? Pues el Padre y la Madre sacrificaron realmente a su propio Hijo, mi hermano. Por la expiación, o sea, para quitar el pecado de nosotros. Es aquí el Cordero que quita el pecado de nosotros. Por eso, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los 3 en conjunto, los 3 son uno, o sea, es decir, tuvieron un acuerdo para la redención de la humanidad. ¿Te das cuenta de eso? Y tienes que aprenderlo, mi hermano, tienes que saberlo eso, porque ese es el cimiento que va a hacer que tu casa no se mueva ni caiga ante ninguna adversidad. Porque tú no vas a recibir ninguna enfermedad, decir, es que tienes esta enfermedad. Yo no tengo ninguna enfermedad porque Cristo ya padeció mis enfermedades. Ya las llevó en la cruz y en el infierno fueron quemadas. También fue crucificado en el infierno, Apocalipsis 11:8. Ya fue, pues ya, es un suceso que ya pasó, mi hermano. Tenemos la vida eterna en Jesucristo. Pero lo importante de todo es que el Padre y mi Madre nos ve aceptos en el sacrificio de su Hijo. Somos aceptos en el amado, en Jesucristo, en el sacrificio redentor de Él. Nos contó como si nosotros también fuéramos eso. Bueno, te digo, me gusta mucho ese tema y la verdad es el que voy a enseñar siempre, la verdad, porque es algo espiritual, pues. Y la Biblia es espiritual. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pues. O sea, el Espíritu de Cristo es el que da vida, es el que dio vida, es el que nos resucitó. O sea, el Espíritu de Cristo fue el que padeció por nosotros. El Espíritu es la verdad y la verdad brotó de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que fue sembrado. Pues para poder brotar tiene que ser sembrado, mi hermano. Amén. Y para poder que una semilla dé fruto tiene que morir antes. Como dice, necio no se vivifica si no muere antes. Te llamaron necio. ¿Cómo la ves? No se vivifica si no muere antes. Jesucristo murió. Ya, hombre, déjate de cosas. Amén. Bueno, vamos a leerlo rápido. Romanos 6,
del 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, ahí te va, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Ok, ya vimos que eran plantados en Cristo, ok, y fuimos bautizados en Cristo, ya lo vimos, que también fue la parte más baja de la tierra, sí, ya lo vimos también, y que eso que descendió, sino que también subió, ya resucitó también, ya lo vimos. Pero aquí en Salmos 126 del 5 al 6 dice eso, los profetas hablaron de mí, dijo Jesucristo. Hablan acerca de los padecimientos de Cristo, hablan de los sucesos que iban a pasar. Toda la escritura habla de Cristo, hombre. Desde los corderos que se sacrificaban, desde la sangre que se ponía en los linteles, todo eso, y el hedor no iba a pasar. Esa es la misma, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también la ponemos sobre los linteles para que el hedor no pase. Bueno, el caso es este. Salmo 126, del 5 al 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Con regocijo segarán. ¿Te acuerdas? Los que sembraron con lágrimas. ¿Quién sembró con lágrimas? ¿Sí? ¿Quiénes sembraron a Cristo, pues? ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su Hijo unigénito, que lo dio, que lo sembró, que lo dio. Que ha dado a su Hijo, para que todo el que cree que no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, que lo dio por nosotros, lo crucificó, o sea, fue hecho maldición Jesucristo, para que nosotros fuésemos bendición. Él pagó el precio de todas tus iniquidades, transgresiones y rebeldías. Todas las pagó Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, por lo que has hecho, pero nos contó como si nosotros fuésemos con Él, porque también fuimos bautizados con Él. Hablo muy rápido, pero no me desespero nada, pero sí quiero que puedas entender eso, pues de que ese cimiento ya está en tu vida para siempre y que nadie te robe esta semilla que estamos echando en tu vida. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, dice, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sus gavillas. Yo decía, ¿qué es gavilla? ¿No? Pero trayendo sus gavillas. Con regocijo vendráis. Mas volverá a venir con regocijo, o sea, Jesucristo. Con sus gavillas, dice. Significado de gavillas: conjunto de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc. Mayor que el manojo y menor que el haz. 80, dice. 80 gavillas de sarmientos de cebada. Es lo que dice, ¿no? Es lo que dice el significado. Y luego otro, número 2, otro significado dice: junta de muchas personas, comúnmente de baja calidad. O sea, gente de gavilla, o sea, junta de muchas personas. Junta de muchas personas. Dice que Él sacará del muladar al pobre y lo sentará con los reyes. O sea, cuando en el infierno pura pobreza hay, en el infierno pura escasez, no hay ni agua. O sea, es todo lo opuesto a lo bueno. Es tinieblas, pues, el infierno. Abundancia, escasez. Bendición, maldición. Prosperidad, pobreza. Salud divina, enfermedad. Santidad, pecado. O sea, en el infierno todo eso, ahí fue donde apareció Jesucristo, donde le cargaron todo el pecado de todos nosotros, todo el pecado de la humanidad. Solo Dios podía cargar el pecado de la humanidad. Solo Dios, mi hermano. Y Jesús, Dios fue manifestado en carne. Jesucristo era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Cristo, el cual es Dios. O sea, solo Dios. O sea, Dios fue sacrificado, un espíritu contrito y humillado, dice. No desecha a Dios, o sea, lo que pasó ya fue lo que agradó a Dios, el sacrificio de Jesucristo. Su padecimiento en el corazón de la tierra, en el infierno.
es lo que te hace a ti estar vivo, sano, próspero y vida eterna. En cuanto a Dios concierne, nosotros ya fuimos plantados, bautizados, crucificados, y ya estamos a la diestra de Dios juntamente con Él. Ya se pagó el precio por nuestra salvación. ¿Pero quién lo hizo? Jesucristo. Y nos contó como si nosotros fuésemos ido juntamente con Él en el Espíritu. Ok. Acuérdate que dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, primero lo sembraron y después vino con sus gavillas. Ahora vamos a ver eso. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De quién está hablando? De Cristo. Isaías 53. Quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justificará, mi siervo justo, dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién? Jesucristo. Isaías 53. Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ahí te va. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de ese abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando de Cristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo, fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados, fuimos sanados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesucristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido, ¿te fijas? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, el justo por los injustos. Con todo eso, Jehová quiso quebrantar, o sea, quiso. Acuérdate que lo sembró, pues él fue sacrificado por nosotros, Jesucristo. Jehová quiso quebrantarlo, secretando el padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién? Jesucristo. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. O sea, hablando de Jesús, pues. Y luego dice aquí en Mateo 12:40, porque, hablando de Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿te fijas? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús estuvo 3 días y 3 noches padeciendo en el infierno. Y luego dice ahí, en una parte de la Biblia, que un día para Dios son como 1000 años. Imagínate, o sea, ve eso. Imagínate eso, pues, o sea, la redención no es tan solamente, ay, estuvo ahí crucificado y que ahí que derramó su sangre y todo ese rollo. Y por su sangre hemos sido limpiados, sí, pero en realidad fuimos resucitados juntamente con Cristo del infinito infierno, del Hades y de la vida. Amén. Mira, ahora hablamos
Lucas 6:48, acuérdate de esto. Que para hacer un gran edificio te decía que tenían que poner unos cimientos, unos grandes cimientos. Y tienen que acabar y ahondar para que no se caiga ese edificio, ¿verdad? Ah, bueno, dice aquí la Biblia en Lucas 6:48, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Esta es la revelación, de cavar y ahondó, y puso fundamentos sobre la roca. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno fue el padecimiento de Cristo, y de ahí mismo Dios nos sacó del infierno y nos resucitó al tercer día, a nosotros juntamente con Jesucristo. Amén, por el Espíritu Santo. Ya vamos a llegar a ese tema, o sea, ya estamos llegando a ese tema, ¿no? Ese tema de que la resurrección. Ahorita hablamos de que fuimos plantados, sepultados, bautizados, y que la revelación para que una casa no caiga, como dice aquí, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? La piedra angular es Cristo, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la roca de nuestra salvación, Jesús de Nazareno. Ok, ahora vamos a ver a qué es lo que dice Pablo. A ver, muéstranos un poquito de lo que dicen la raza o la gente que dice, parece que estás loco, Pablo, ¿por qué hablas así? No, pero no estaba loco. O sea, él era una persona que sabía lo que había pasado con el Espíritu de Cristo. De hecho, Jesús se lo mostró en el tercer cielo a él. Pero dice aquí, Gálatas 2:20 al 21, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, fíjate, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, dice. Pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. ¿Y cuál es la gracia de Dios? El amor de Cristo hacia nosotros. No desecho la gracia de Dios, dice. Pues ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo ricos, hizo pobre, para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Por amor a vosotros, siendo santos, se hizo pecado. El Cordero se hizo serpiente. Es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo quitó a nosotros y se lo pasó a Él. Como si Él lo hubiera cometido. O sea, nosotros íbamos al infierno y dice, hey, échame a mí la culpa. Yo voy a pagar por tus pecados y transgresiones e iniquidades. O sea, de hecho, el Padre y mi madre sembraron a Jesucristo. Cargaron todo el pecado a Él. Todo el pecado a Él. Él va a pagar el precio por los pecados de la humanidad y las iniquidades y las maldiciones. Échaselo todo a Él. Y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo cargó. Échale todo el pecado. Ok, ya. Vámonos. 3 días y 3 noches el sacrificio. Quemado al fuego. Amén. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea que como si, habla Pablo como si nos hubiera contado a nosotros también todo eso. Pues. Un espíritu, una fe, un bautismo. Todo eso así. Juntamente con Él. Nos bautizó en Espíritu Santo y fuego. Bautizar, sumergir. 3 días, 3 noches. Y al tercer día nos levantaron juntamente con Él. Gózate, mi hermano, por esta revelación. Que nadie te la robe. Porque esta es la revelación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de la potestad de las tinieblas y del infierno. Ok. Gálatas 6, 17 dice, de aquí en adelante dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesús, dijo Pablo. Fíjate lo que se atrevía a decir. Yo fui crucificado juntamente con Él. Yo fui bautizado juntamente con Él. Eso decía Pablo, mi hermano. Nosotros fuimos plantados juntamente con Él, pero también fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces, si yo traigo las marcas todavía,
Gracias a Dios por esas revelaciones paulinas, tan hermosas y tan bellas. Gracias a Dios porque creemos en la resurrección de Cristo, pero también creemos en el sacrificio completo de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente fue en la tierra, sino también en las profundidades del mar, donde echaron nuestros pecados, sino también en el corazón de la tierra, en el Hades y en el abismo, 3 días y 3 noches. Amén. Fíjate, ahí te va otra revelación muy importante. Efesios 5:31, fíjate. Por esto dice, dejará el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Te fijas? Es como un casamiento. Y los dos serán una sola carne, dice. Los dos. ¿Quién? El hombre. La mujer. ¿Sí? Dice, grande es este misterio. Algo que está escondido, que no está revelado. Se va a revelar ahorita. Grande es este misterio, dice. Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, mi hermano. Oh, que te caiga revelación ahí, mi hermano. Mas yo digo, por esta causa dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero todo esto que estoy diciendo, lo digo porque Cristo dejó a su iglesia, Cristo dejó a su padre y a su madre y se unió a su iglesia. Jesucristo dejó su padre y su madre para unirse a su iglesia. Y esto digo respecto de Cristo y de la iglesia, mi amor. Pero ¿cómo pues? ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, te lo dejo, que el Señor te lo revele, pues. El Señor sople y abra tu entendimiento para que puedas entender. Pero para mí yo lo veo como algo luz, para mí, conocimiento. Acuérdate que te dije, lo que se conoce de Dios les es manifiesto. ¿De qué me sirve conocer que tengo madre a mí, pues? ¿De qué me sirve que creo yo que el Espíritu Santo es mi madre espiritual? ¿De qué me sirve? Pues de tener todos los beneficios, de tener mamá, de no ser un bastardo, acuérdate que no bastardo, ¿cómo se llama? Un huérfano, no solamente el que no tiene padre, sino el que también no tiene madre, ¿me explico? Y Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, refiriéndose a que iba a enviar el Espíritu Santo con nosotros. Ahora tenemos padre y madre espiritual. Amén. Y nos da a beber de sus pechos, de sus consolaciones a nosotros. Dame de beber ese consuelo. Somos consolados para consolar a más gente, Señor. Somos fortalecidos en tu poder, en tu gracia. Amén. Ay, hermano, a ver, explícame más. Ya como que me está gustando esto. A mí también me gusta, mi hermano, hablar de esto. Y si pudiera esto hablarlo en serio, pues, ¿sabes? Más desmenuzadito, cada versículo. Pero es un proceso. Y quisiera que hubiera más gente en la iglesia, ¿sabes? Como en mi iglesia, ¿sabes? Mucha gente y hablarles, irnos paso por paso, así agradable, disfrutar, darles medicina, palabras de medicina, buena enseñanza, buenos alimentos. Dice que uno debe diezmar donde se alimenta, ¿verdad? Ahí decía un pastor, decía, o sea que si tú vas al restaurante de comida china, vas a ir a pagar allá al restaurante de carne asada. No, vas a ir a pagar donde tú comiste, pues donde tú te alimentas, pues no. Y dice que el que predica el evangelio, que viva de él, pues. Y no pondrás bozal al güey cuando trillas al que trabaja. O sea, decir, bozal quiere decir que va a comer de lo que está elaborando, pues. Es lo mismo, pues. Tú vas a traer tus diezmos y tus ofrendas de donde te alimentas. Ahí dalas.
Ahí siembra tu semilla. Ahí dale a Dios. Yo no tengo buen dinero, Señor. Ahí está mi dinero. Para la obra de Dios, porque también es servir en Cristo eso. Bueno. Ya. Me salí tantito del tema, pero es real. Dice, entonces, por esta causa dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio. Mas yo digo, Pablo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado? Pero ¿qué pasa? Fue por su mujer. Amén. Fue por la iglesia, mi hermano. Vino por nosotros Jesús. Amén, mi hermano. ¿Quieres que te diga cómo, cuándo y dónde? En Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Acuérdate que Jesús dice que el que no nació de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Jesús nació de nuevo. O sea, resurrección significa nacer de nuevo. Pero dice, el primogénito de entre los muertos. O sea, el primer nacimiento de muchos nacimientos. O sea, nosotros nacimos juntamente con Jesucristo, mi hermano. Por cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Ahí nos parieron en el mismito infierno, nos parieron, nos resucitaron y nos levantaron, nos sentaron a la diestra del Padre. Luego dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para llevar más hijos a la gloria del Padre. Jesús llevó más hijos a la gloria. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Amén. Ya lo vio, pues. Nos resucitó juntamente con Él. Mi Madre Espíritu Santo nos levantó juntamente con Jesucristo, mi hermano, y el Padre también. Gózate, mi hermano, aleluya. Ok, dice aquí donde yo quiero llegar. Y es el último versículo que voy a dar. Cantares 8:5 dice, ahí te va, hablando de Jesucristo. ¿Quién es esta? Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Sí? Veníamos ahí con Cristo ahí recostados. Debajo del manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Amén. Allí tuvo dolores. Ay, Señor Jesucristo, qué hermoso eres. Gracias, Señor, porque fuimos resucitados juntamente con Jesucristo. Ahora buscar las cosas de arriba. Si con Cristo va resucitado, buscar las cosas de arriba. Busca las cosas celestiales, eternas. Búscalo de arriba. Amén. Estoy bien gozoso, mira, porque pues ya voy a terminar la enseñanza y quiero darle gracias a Dios por este tema que me gusta mucho y verte que tus cimientos de tu casa están cimentadas en la roca de la salvación, pero una roca que donde ya fue pagado el precio total de tus enfermedades, de tu pobreza, de tus pecados, de todo, mi hermano. Así que cuando quiera venir la enfermedad a tocar tu puerta, ¡ey! Dile, no se hace aquí, no se hace. La enfermedad ya fue pagada por mi Cristo. Amén. Que venga la pobreza a tocar tu puerta, ¡ey! La pobreza ya fue pagada por mi Cristo, por mi Señor Jesucristo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida en esta tierra. Lo recibo en el nombre de Jesús, Señor. Nadie. Y seguiremos predicando la verdadera palabra de fe, Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Gloria a Dios en nuestro Señor Jesucristo.